Con el permiso de la mesa directiva, dado que las 3 reservas que presento son de alguna forma vinculatorias, si no tiene ningún inconveniente, me gustaría de una vez seguirme de corrido. Puede presentar las 3, diputado. Gracias. A mí me hubiera gustado que el presidente de la Comisión de Educación, que por cierto es de mi partido político, nos hubiese deslindado a todos los integrantes de la mesa directiva de la comisión, porque, aunque no firmamos, pero se nos incluye en el texto. Hubiera sido mucho más correcto mantener la redacción introductoria, donde se señala con claridad de que la presenta un grupo de diputados, pero al final hace alusión a los integrantes de la mesa directiva. Situación que jamás, como lo establece el reglamento y como se ha dicho reiteradamente, fue discutido ese famoso adendum al interior de la mesa directiva, como lo señala el reglamento del Congreso. Sería decir que los agregados que se han hecho no sirven de nada. Es cierto que el dictamen que presentan diputados del PRI, del PAN y del Verde sufren agregados. Ese es el famoso adendum. Pero también hay que reconocer que esto se da gracias a la presión que el magisterio democrático del país hace en el periodo extraordinario. Esto no se da por la benevolencia de algunos diputados, se da porque el Magisterio Nacional se moviliza y porque sus demandas son legítimas y porque una parte de la izquierda de este país se iba a convertir en cómplice de manera muy directa y cínica de haber votado de esa manera el dictamen como se proponía. Afortunadamente, en el pacto, porque finalmente ahí se elaboró, también les sacudió la idea de que un dirigente de la izquierda de un partido político nacional no podía dejar un dictamen tal y como se le presentaba. Y de alguna manera se maquilla ese dictamen, pero el problema central subsiste. El problema central finalmente radica en que no se respeta el pleno derecho de los trabajadores al servicio de la educación en este dictamen, aunque se diga lo contrario. Por eso es, compañeras y compañeros diputados, que ojalá en un acto de constricción votaran a favor de la propuesta que su servidor hace. Agregamos un párrafo segundo al artículo 3º que dice de la siguiente manera: los derechos laborales de los sujetos a que se refiere el párrafo anterior se regirán por lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias en materia de trabajo y seguridad social, así como otras disposiciones aplicables. Si es cierto, como aquí se argumenta, de que están a favor de los derechos laborales como lo establece la reforma al artículo 3º,
Hubiera sido mejor que de manera muy explícita en esta parte se señale, para no dejar en tela de juicio las buenas intenciones de los partidos o grupos parlamentarios que están a favor de los derechos laborales. También de esta manera hubiese sido mucho mejor que de manera explícita en el inciso C del artículo 4 se defina con precisión la seguridad laboral de los trabajadores al tener su nombramiento definitivo. Y dice así: definitivo es el nombramiento de base, que se da por tiempo indeterminado en términos de la legislación laboral. Pero si esto no fuese posible modificar el artículo 3º agregando el segundo párrafo, bien creo que podríamos hacerlo en el artículo 83, agregando lo siguiente. Dice el artículo 83: las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta ley con las autoridades educativas y organismos descentralizados se regirán por lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias en materia de trabajo y seguridad social, así como otras disposiciones aplicables, y no como se señala en la propuesta de dictamen que se hace, salvo lo que diga esta ley. Dice sí, pero no. Entonces, compañeras y compañeros diputados, de verdad, ojalá y voten a favor estas propuestas que les estamos haciendo por el bien del magisterio democrático nacional. Y aprovecho para decirle a los grupos parlamentarios de que lo mejor que pueden hacer, cuando menos, es salvaguardar la seguridad de los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque se está corriendo la versión de que los van a desalojar una vez que termine esta sesión. Muchísimas gracias.